Los clips de video presentados a continuación en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, cabe recalcar que los sucesos presentados están tomados de una historia real. Nuestros actos y palabras tienen consecuencias, aunque no seamos conscientes de ello. Construimos nuestro camino en base a las decisiones que tomamos, y nos guste o no, somos los responsables de la vida que llevamos. De cómo nos sentimos, vivimos y nos relacionamos, forma parte de nuestra esencia única. Alimentamos determinadas acciones que son las que acaban por beneficiarnos o perjudicarnos. A través del tiempo y la experiencia es posible hacer una mejor observación y tomar una mayor conciencia. En la Ciudad de México, una noche muy callada y sin rastros de la luna, una madre estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría la vida de muchas personas. Sentía un gran dolor y gran responsabilidad en sus hombros, pero estaba tan cansada y superada por todos sus sentimientos que pensó que lo que estaba a punto de hacer era lo mejor. Malena Hernández estaba por perder a quien más amaba en la vida. Durante 8 años se había encargado de criar y amar a sus hijos, a sus 6 hijos. Esta mujer, cuando tenía 17, se quedó embarazada de su primer hijo. Por esta situación sus padres la repudiaron y la echaron de su hogar sin ningún tipo de consideración por su estado. La única opción que tenía era irse con el padre de su hijo. Pero este hombre, quien había sido muy coqueto con Malena en sus primeras citas, solo lo había hecho para conseguir lo que buscaba, que ella se entregara a él. Lo que la mujer no sabía era que Federico era una persona casada desde hace 4 años, pero al saber de la situación de su amante, en lugar de evitarla, la ayudó, alquilándole un departamento y dándole ayuda económica, pues sus negocios se lo permitían. La única condición era que Malena siguiera siendo su amante hasta que él se cansara de ella. La muchacha, triste por su situación actual, solo pudo aceptar, pues de otra manera terminaría desahuciada en las calles. Malena se convirtió en la amante de Federico por 8 años, años en los que en total dio a luz a 6 hijos suyos. Por todo aquel tiempo, la esposa del hombre nunca se enteró de todo aquello, pero era imposible que el secreto de la infidelidad nunca fuera descubierto, así que finalmente, así sucedió. La esposa de Federico se puso histérica al saber que su marido había pagado el alquiler de una casa para un amante. Como aún no sabía de los hijos que tenía con esa mujer, el hombre tomó medidas para poder salvar lo que le quedaba de su matrimonio, pues los padres de su esposa eran quienes financiaban sus negocios. Así que hizo algo totalmente desalmado con Malena. La dejó sin hogar y sin dinero. Le quitó lo que ella había construido a lo largo de los años, y así fue como esta mujer quedó en una situación tan complicada con 6 hijos a su cargo, 3 niños y 3 niñas. El mayor de todos fue Ronald, quien actualmente tenía 8 años. Luego seguía Luigi con 6 añitos, después los gemelos Alfonso y Lorenza con 5 años, después las más pequeñas de todos, Camila y Renata, con 3 y 2 años respectivamente. Malena no sabía cómo cuidar a tantos niños sin tener un trabajo o un solo lugar donde quedarse. Ella consideraba que era algo imposible y maldecía en su interior a Federico por ofrecerle aquel trato por tantos años atrás, y aún más se lamentaba el hecho de haber aceptado, pues había terminado peor de lo que había empezado. Malena, con mucho miedo y dolor, tras solo algunas horas de pasarla vagando por las calles, tomó la más difícil decisión que había tenido que hacer a lo largo de su vida. Amaba mucho a sus hijos, pues eran quienes la querían sin ningún tipo de excusa, y nunca habían juzgado sus decisiones, pero ya no podía mantenerlos, por lo que dejó a sus hijos en 5 diferentes orfanatos, que se encontraban dentro y fuera de la ciudad. No quería levantar sospechas, por lo que pensó que era su mejor opción. A Ronald, quien fue el mayor, lo llevó y lo dejó encargado en el orfanato de la ciudad. A Luigi lo dejó en un albergue que se encontraba en el otro extremo de la ciudad, y a los gemelos los dejó juntos en un hospital para que los enviaran a servicios sociales. Quienes quedaban fueron las pequeñas niñas, Camila y Renata, a quienes llevó al siguiente pueblo y las dejó en 2 diferentes orfanatos. Todo esto que sucedió fue lo más doloroso y horrible que alguna persona puede pasar,
Malena lloraba inconsolablemente cada vez que dejaba a un hijo atrás, y los niños rogaban y gritaban entre lágrimas que por favor no los abandonara. Para los mayores era más doloroso, pues tanto Ronald como Luigi habían ayudado a criar a sus hermanitos, y todo esto les dolió de forma inimaginable. Los más pequeños poco entendían y trataban de consolar a su madre, quien lloraba día y noche, pues sus hijos no dejaban de preguntar por sus hermanos y a quienes había dejado atrás. Los gemelos y las niñas pequeñas, si bien sintieron la pérdida de su familia, al no tener recuerdos muy claros de su corta vida, fue un poco más sencillo y menos doloroso el abandono. Y así fue como Malena dejó a sus 6 hijos repartidos por distintas ciudades, con la esperanza de que pudieran tener una mejor vida de la que habían conseguido ya, y de la que probablemente habrían llegado a tener si se quedaban con ella. Pasaron 26 años desde aquel fatídico día, y la vida de ninguno de ellos volvió a ser la misma. Todos habían cambiado, para bien o para mal, pero un niño nunca olvida, y alguno de ellos había emprendido una búsqueda para encontrar a sus hermanos. No todos los niños fueron adoptados, y mientras unos pudieron disfrutar de vidas plenas, otros tuvieron que sufrir mucho, pero nadie sintió más dolor que Malena, la madre, quien al no poder con la culpa, el remordimiento y el terror de que alguien sepa lo que hizo, se quitó la vida 4 años después de haber abandonado a sus hijos. Ronald fue adoptado por una familia local de clase media. Recibió apoyo y amor, pero nunca olvidó su pasado y el tiempo que vivió con su verdadera familia. Luigi, por otra parte, nunca logró ser adoptado y al salir del sistema, al cumplir los 18 años, desgraciadamente fue por el mal camino y al poco tiempo falleció por involucrarse con cosas ilegales. Los hermanos gemelos tuvieron más suerte, pues fueron adoptados por una familia italiana, quien no había podido tener hijos por 8 años. Ellos fueron Carlo y Chiara April, quienes felizmente criaron a esos hermosos niños que les dieron muchas alegrías a lo largo de su vida. Las pequeñas, Camila y Renata, desgraciadamente también sufrieron algunos malos momentos, difíciles a lo largo de su crecimiento. Ambas pasaron por varias familias de acogida, donde las trataron mal. A pesar de estar separadas, soportaron muchas injusticias, pero al final pudieron salir adelante. Ellas tenían poca memoria sobre su vida antes del orfanato, pero tenían la sensación en sus corazones de que algo importante les había faltado a lo largo de su vida. Sin embargo, fue Ronald, ya hecho todo un hombre de 34 años, quien nunca se dio por vencido con la idea de volver a ver a sus hermanos. Y un otoño en la ciudad, en la que su madre los abandonó, 26 años después, contrató a un investigador privado para que encontrara el paradero de sus hermanos, valiéndose de sus débiles recuerdos para poder tener una pista. Fue difícil, y pasaron varios meses antes de que el investigador pudiera tener alguna respuesta, pero finalmente los hermanos Hernández, el cual había sido el apellido de su madre, habían sido hallados. Ronald no podía creer que realmente eso estuviera sucediendo. Después de tanto tiempo de anhelar volver a verlos, pero si bien las noticias eran felices, al enterarse de que su hermano Luigi ya no estaba en este mundo, esto fue un duro golpe. Pero a pesar de ello, siguió con su misión, contactarlos a todos para que finalmente su familia estuviera reunida nuevamente. Los gemelos y las hermanas pequeñas, ahora convertidas en todas unas mujeres, dudaron de quien se presentó como Ronald, su hermano perdido, pero luego de escuchar su súplica accedieron a reunirse con él. Alfonso y Lorenza, los gemelos, tuvieron que viajar desde Italia, y Camila y Renata de donde se encontraban viviendo actualmente. El hermano mayor los reunió en un parque, aquel lugar donde habían dormido juntos todos por última vez. Y en cuanto se vieron los unos a los otros, sus corazones supieron indudablemente que se conocían, y que el abandono, pérdida y vacío en sus almas eran ellos, sus hermanos, de quienes los habían separado hace tantos años. Preguntaron por Luigi, pero tristemente, Ronald les dio la noticia del fallecimiento. Todos lloraron y se lamentaron por la vida de su hermano. Esta reunión fue agridulce,
Estaban felices por encontrarse, pero saber que su hermano y su mamá no estaban con ellos los entristeció mucho. Ronald, Alonso, Lorenza, Camila y Renata siguieron en contacto a lo largo de sus vidas, recordando los buenos tiempos de su niñez, y entre todos disculparon a su madre, pues había actuado por miedo y había tenido que lidiar con las consecuencias. Cualquier momento es bueno para encontrar a las personas que alguna vez amaste. Desde hoy mismo puedes tomar las decisiones que sean más convenientes, siendo consciente de lo que estás haciendo y de las posibles consecuencias que tus acciones pueden acarrear. Es una ecuación sencilla. Cuanto más dispuesto estés a ofrecer lo mejor de ti para los demás, más consecuencias positivas atraerás. En conclusión, tú eres realmente el protagonista de tu vida, así que tú decides cómo vivirla, pero siempre vívela con amor y agradecimiento a las personas que están cerca de ti ahora y a las que estuvieron en algún momento en tu pasado. Gracias por acompañarnos en una nueva historia. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y de ser así no olviden dejarnos un like para hacérnoslo saber. Además estaríamos encantados de tenerlos como parte de nuestra familia, así que los invitamos a todos a suscribirse a este su canal, Misterios del Corazón.